Muy buenas tardes, queridos hijos de Práctica TES. ¿Cómo están ustedes? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos varios conectados. Anaís Baitiare, Johan Gómez y Nico. Ellos están conectados el día de hoy en vivo y en directo, ¿cierto? Cuando son las 5:05 de la tarde. Les mando un gran abrazo a todos. Espero que todos se encuentren súper bien y espero que a todos les sirva mucho lo que tenemos hoy para ustedes. Les comento siempre, ¿cierto? Que si notan algún error o algo que no les cuadre tanto, nos digan, ¿cierto? Y así podemos mejorar, ¿cierto? Eso que a lo mejor en algo me puedo equivocar o algo puede estar mal escrito, ¿cierto? Comenten nomás, queridos amigos, ¿ya? También les comento que al parecer son alumnos nuevos, ¿ya? Y si así es, les comento que abajo tenemos una sección de preguntas y en esa sección ustedes pueden escribir todo lo que ustedes quieran, ¿ya? Mi nombre es Ricardo Cornejo y esto es practicatest.cl, ¿ya? Espero que les sirva. Si van a tener su prueba, cuéntenme cuándo va a ser, qué fecha va a ser, cuéntenme desde dónde se están conectando también y díganme si esta es su primera clase o no, ya cualquier cosa que quieran hablarme, si quieren contarme un chiste, contar alguna experiencia, hacer alguna pregunta del tema, ¿cierto? Siéntanse en la libertad de hacerlo. A medida que ustedes van escribiendo en la sección de preguntas, yo voy leyendo, ¿cierto? Y respondiendo todo lo que puedo, ¿ya? Entonces dice que en esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de su motocicleta, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta, ¿ya? Muy importante. Entonces, para empezar, vamos a hablar del famoso chasis, ¿ya? El chasis es la parte central de la moto, es lo que podríamos decir que es prácticamente irreemplazable. Si el chasis se daña, dependiendo de la parte donde se dañe y todo eso, prácticamente es en muchos casos irreparable, ¿ya? Al número de chasis o número de VIN, que VIN significa, ¿cierto?, identificación del vehículo, ¿cierto? Número de identificación del vehículo significa VIN, eh, se asocia a la patente, ¿ya? Por eso es que es tan importante esta pieza metálica, ¿cierto?, llamada chasis, que podría, ¿cierto?, sufrir alteraciones o sufrir eh, por efecto, ¿cierto?, de personas inescrupulosas, por ejemplo, cuando se roban las motos, para poder venderlas, lo que le hacen es cambiar su número de chasis. Entonces, mucho ojo ahí con eso. Ah, perfecto. De La Serena, ya. Habíamos hablado entonces contigo, Nico. Y acá dice Anaís Baitiare, dice, acá de Rancagua. Ya la semana subsiguiente hago mi teórico. Perfecto, ¿ya? Entonces les vuelvo a decir, cierto, siempre digo lo mismo a todos los alumnos, que una de las cosas que más los va a ayudar, ¿cierto? Para el examen teórico propiamente tal, es que ustedes eh, puedan hacer muchos test, ¿ya? Si ustedes hacen muchos test, se les va a hacer mucho más sencillo el tema, ¿cierto?, del examen teórico. Anoten las preguntas que no entienden, anoten las preguntas que no se saben o en las que fallan, y si se las pueden aprender de memoria, también sirve. Obviamente que la idea es que entendamos lo que estamos leyendo y respondiendo, ¿cierto? Pero también nos va a servir en algún momento tener algunas preguntas memorizadas, ¿ya? Ya, entonces hoy, como día lunes, hablamos de funcionamiento de la motocicleta. Precisamente hoy día estamos hablando acerca de el funcionamiento del motor, ¿cierto? Vamos a hablar del funcionamiento del motor, del funcionamiento del chasis, ¿ya?
El funcionamiento del chasis es con lo que vamos a empezar, ¿ya? Dice entonces que el chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto de la misma, ¿cierto? En donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo basculante, ¿ya? Importantísimo, horquilla delantera y brazo basculante. ¿Por qué? Porque están unidas directamente al chasis. Estas sí se pueden cambiar, se pueden reemplazar también, ¿ya? La horquilla se refiere a los dos tubos que mantienen la rueda delantera, ¿ya? Y el brazo basculante se refiere a los dos tubos que mantienen la rueda trasera o a las dos estructuras que mantienen las ruedas traseras, ¿ya? En el caso de la horquilla delantera, los propios tubos son la amortiguación en sí. En el caso del brazo basculante, el brazo basculante es una estructura normalmente metálica, ¿cierto? Y que va adosada, unida, ¿cierto?, a una suspensión, y es la suspensión la que hace el efecto, ¿cierto?, de amortiguación y suspensión. Entonces, debemos saber que ambos sistemas, delantero y trasero, funcionan o pueden funcionar al menos con aceite más un muelle más un resorte. Los dos, los aceite en su interior, los dos tienen, ¿cierto? O funcionan con un resorte o algún sistema metálico, ¿cierto? Que permite la elasticidad. Dice, la horquilla va puesta al chasis por el cabezal de dirección a través de los rodamientos o cojinetes. Habitualmente la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos, mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de un resorte de tornillo o espiral. Entonces, si estamos acá, tenemos esto que está aquí. Esto que está aquí es un... a esto le llamamos cabezal de dirección y aquí se une con la otra parte, ¿cierto? Que se llama, en este caso, se llama horquilla delantera, ¿cierto? Y acá esto es lo que a esto le llamamos, ¿cierto? El basculante. Y esto que está acá es el monochoc, ¿ya? Esto podría estar aquí o también podría ir de aquí hasta acá, uno por cada lado, ¿ya? Esto, todo lo negro que se ve es un chasis. Normalmente los chasis, ¿cierto? Son de color negro, normalmente, pueden haber de cualquier color, pero lo más común es que sean de color negro. Y además de eso, es importante saber que además del acero, que es lo más común por lejos en la fabricación de chasis, vamos a tener otros tipos de materiales como la aleación de aluminio, ¿cierto? Aleaciones ligeras de aluminio, con magnesio, otros materiales, ¿cierto? Y también los materiales compuestos como la fibra de carbono, ya también la vamos a ver en algunas fabricaciones de chasis. Y es muy importante entender, ¿cierto?, que dependiendo de cada material es si el chasis o no puede o no tener reparación cuando tiene un accidente, o si es más resistente, menos resistente, etc. ¿Ya? No, por ejemplo, porque un chasis sea de fibra de carbono, va a ser necesariamente más resistente que uno de acero. Ya puede que sea igual de resistente o incluso un poco menos resistente eh, a ciertas agresiones, por decirlo así. ¿Ya? Ya, lo último que voy a decir con respecto a esto es que recuerden que las suspensiones, como lo dije recién, llevan aceite en su interior. Como las suspensiones en su interior llevan aceite, ese aceite cuando se dañan los sellos puede terminar, ¿cierto?, por salir hacia el exterior. Si nosotros notamos, perdón, si nosotros notamos que nuestras suspensiones tienen un poquito de aceite, es hora de llevarlas a que las revisen y que les hagan mantenimiento.
No esperen que se haya salido todo el aceite o no esperen que el aceite salga de golpe para poder arreglarlas, ¿ya? A la más mínima fuga deben empezar, ¿cierto?, a hacer las gestiones para poder realizar la reparación. Si la fuga de aceite es muy grande, puede llegar inclusive a caer sobre los frenos o a caer en el piso, ¿cierto?, provocando un accidente para ustedes o un accidente para otra persona, ¿cierto?, que se resbale en ese aceite. Y ahora sí, vamos a hablar del famoso motor. Ya en este caso, obviamente, vamos a hablar de motores de combustión interna, porque son los que infinitamente más, no sé si infinitamente más, pero por mucho son los que más hay en la calle cuando hablamos de motocicletas. ¿Ya? Existen en la actualidad las motocicletas eléctricas, claro que sí, pero la verdad es que en este momento la gasolina sigue dominando el mercado, ¿ya? Dice que como en los automóviles, también es el corazón de la motocicleta, pero existen dos tipos de motores más comunes que son los de 2 tiempos y los de 4 tiempos, ¿ya? Si bien es cierto, acá dice eso, y la verdad es que sí, en algún momento quizás fue así, en la actualidad prácticamente ya no hay motos de 2 tiempos, ¿ya? La gran e inmensa mayoría, como decía alguien por ahí, de los motores actuales son motores de 4 tiempos. ¿Por qué? Porque los motores de 2 tiempos permiten, ¿cierto? O no permiten, sino que generan más contaminación que los motores de 4 tiempos. Además, tienen bajo torque, ¿cierto? Y que se relaciona a la fuerza que tiene la moto para moverse. Y además, también, ¿cierto? En los motores de 4 tiempos voy a tener menos contaminación comparado con los de 2 tiempos. Otra cosa es que los motores de 2 tiempos también son un poco más, impredecibles. Oye, disculpen que han dado mucho sueño en estas últimas clases y no puedo evitar bostezar, pero la verdad es que con mi hijo nos pasamos de estudiar a la tarde a estudiar en la mañana y nos levantamos súper temprano. Ellos se acuestan un poquito más temprano que nosotros, entonces ando, pero a esta hora ya me baja todo el sueño. Así que de antemano les pido disculpas si es que bostezo un poco más de la cuenta. ¿Ya? Ya. Entonces, estos motores, ¿cierto? Que son de 4 tiempos, recuerden que tienen la ventaja de ser motores más dominables, ¿cierto? Y que generan menos emisiones contaminantes. En un motor de 2 tiempos, las emisiones contaminantes se elevan mucho porque el motor de 2 tiempos de forma natural necesita quemar aceite para funcionar. En cambio, en el motor de 4 tiempos, esto no es así, ya que el aceite se encuentra totalmente separado de la cámara de combustión y si es que alguien dice que su vehículo, por ejemplo, ¿cierto? Contamina, o sea, quema aceite y es de 4 tiempos, es porque ese vehículo tiene algún problema, ¿ya? Ahora, también hay vehículos que como que de fábrica o motos como que de fábrica queman un poquito de aceite, pero eso también es un problema, por decirlo así, de fabricación. Es como que no llegaron al punto óptimo para que no queme nada de aceite en su fabricación, ¿ya? Entonces, pero así en términos generales, podemos decir que los de 2 tiempos queman aceite de forma natural y los de 4 tiempos están hechos para no quemar aceite, ¿ya? Y si queman aceite es porque se debe a un problema, a una falla, ¿ya? Y si queman mucho aceite es porque hay que reparar de forma urgente y no se puede seguir usando ese vehículo así. Ahora, ¿por qué reciben estos nombres? Los motores, dentro de ellos, tienen un émbolo o un pistón que sube y que baja, ¿ya? Ese émbolo está acá, recibe el fuego o la explosión, y acá abajo está conectado a una especie de manivela, ¿ya? Que hace esto.
Cada vez que baja, gira, ¿cierto? Y transforma este movimiento rectilíneo en un movimiento circular, ¿ya? Esa es la cosa. Ambos trabajan de la misma forma hasta ahí, pero la forma de llenar el cilindro y vaciar el cilindro es distinta porque en el motor de 4 tiempos vamos a tener válvulas que se abren y se cierran. En cambio, en el motor de 2 tiempos vamos a tener lumbreras, ¿ya? Que son hoyitos que se abren y se cierran también, pero sin un sello independiente, sino que el sello lo provoca eh, el mismo pistón, ¿ya? En su movimiento. Lo que hace, ¿cierto?, que no sea tan efectivo. Entonces, seguimos. 2.3 dice el sistema de lubricación. El sistema de lubricación habla del aceite que recorre el motor, ¿ya? En el caso de las motos de 2 tiempos, recuerden que el aceite se mezcla o se mete al motor mezclado con combustible, entonces a la vez que genera la combustión, también está lubricando, ¿ya? De esta forma, permite, ¿cierto?, el funcionamiento del motor de 2 tiempos. En cambio, en el motor de 4 tiempos, y que es el de probablemente el que tiene tu motocicleta o el que va a tener la motocicleta que vas a comprar, el aceite va completamente separado del famoso combustible, ¿ya? Y el aceite, para poder recorrer por dentro del motor de la motocicleta, tiene una bomba de aceite sistema. Esta bomba de aceite está conectada al movimiento del cigüeñal de alguna forma, ¿cierto? Y empieza a girar, 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 y al girar empieza a levantar una cantidad de aceite, y esa cantidad de aceite, ¿cierto?, es distribuida, enviada a presión a los distintos puntos del motor, ¿ya? Cuando el motor está nuevo, la presión de aceite debiera ser óptima. Entre más viejo se va volviendo el motor, es probable que la presión vaya bajando un poquitito y hay que estar muy atentos a eso y a reparar ese factor porque un motor sin lubricación dura realmente muy poco, prácticamente nada, ¿ya? Ya, entonces dice que la bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para evitar la fricción, refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles, ¿ya? El aceite cumple muchas funciones, queridos amigos, ¿ya? Para empezar, elimina o disminuye la fricción, que hace que dos metales se puedan rozar de forma más suave, consumiendo menos energía también. Además, ¿cierto? Además de eso, me permite informar, es decir, dependiendo de cómo esté el aceite, yo también puedo decir cómo está el motor internamente. También permite lavar el motor por dentro. Es por eso que se dice que si yo saco un aceite y ese aceite está transparente todavía, es probable que ese aceite no esté haciendo bien la pega de detergente, ¿ya? Los aceites tienen detergente y permiten ir arrastrando gran parte de la suciedad que se acumula en el motor, ¿ya? Por lo tanto, el aceite tiene que ponerse negro después de ciertos kilómetros, ¿cierto? Haciendo o dejando en claro que el aceite está limpiando el motor, ¿ya? También permite el aceite refrigerar el motor, es decir, bajar la temperatura de funcionamiento, porque se va calentando en ciertas partes y en otras partes se va enfriando. Recuerde que usted siempre debe controlar el aceite con las pautas del fabricante. Normalmente hay dos formas en las motos para conocer si es que el aceite está
bien o no, al menos en torno a su nivel, ¿ya? Uno puede tener una varilla, ¿cierto? Una varilla, tal como los autos, pero normalmente más pequeñita, y con eso sabemos si el aceite está realmente en su nivel. Y dos, podemos tener también, ¿cierto? Un visor, como mi moto, por ejemplo, que no tiene varilla, solamente tiene tapón de llenado, pero más abajito tiene un visor. Entonces yo pongo la moto derecha y en el visor me muestra, ¿cierto?, el nivel de aceite hasta la mitad, más o menos. ¿Ya? Siempre es importante tener el aceite, ojalá no hasta el máximo, 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 sino que ojalá entre el mínimo y el máximo, unos 3/4 más o menos sería lo ideal, y obviamente que nunca esté por debajo del mínimo. Si el aceite ya llegó al mínimo, hay que volver a cargar, ¿cierto? Para que vuelva a quedar casi en el máximo, pero sin pasarse, ¿ya? Importante estar casi en el máximo, pero sin pasarse. ¿Por qué? Porque cuando tú echas más aceite del que corresponde en tu motor, lo que va a pasar es que el aire no va a tener tiempo o no va a tener espacio para moverse dentro del motor, dado que hay mucho espacio ocupado por el lubricante, y esto va a generar o puede generar inclusive, ¿cierto? Roturas de sello, etc. ¿Ya? Entonces, el aceite es necesario usarlo en las medidas que el fabricante recomienda, ¿ya? Y ojalá no irse al máximo ni irse al mínimo, siempre mantenerse ahí más o menos en la mitad, pasadito para arriba. Siempre controle el aceite con las pautas del fabricante. Sobre todo, perdón, sobre todo en las motos, esto cobra un interés mayor. ¿Por qué? Porque en las motos algunas veces ocupamos, ¿cierto?, 1 litro de aceite, otros ocupamos 1,5 litros, otros ocupan 3,5 litros, otros ocupan 2 litros, y además algunos aceites se cambian cada 3.000, otros cada 5.000, otros cada 7.000, otros cada 10.000, otros cada 15.000. Entonces es muy importante ver qué es lo que el fabricante dice para mi vehículo. También estar atento a todos los comentarios, ¿cierto?, que uno puede escuchar, poner atención también, porque en algunas ocasiones los concesionarios también se equivocan y es mejor seguir otra pauta de mantenimiento, pero esto tiene que ser bien, bien estudiado, bien, bien, ¿cómo se dice esto? Respaldado. Ya no solamente porque alguien me dijo que cambiar el aceite, no voy a cambiar. Perdón. Dice, siempre controle el aceite con las pautas del fabricante, recuerden, ¿ya? Y en un motor de 2 tiempos, el combustible dice que se mezcla con el aceite para su funcionamiento, que eso ya lo habíamos visto. Entonces, si nos vamos acá abajo y podemos ver ese video, ¿cierto? Esa imagen, y yo lo pongo como imagen, podemos ver que el aceite se encuentra ahí abajito, ¿cierto? Que además tengo un montón de ductos y que esos ductos, ¿cierto?, llevan el aceite a presión a los distintos puntos de lubricación del motor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el motor funcionando al principio, se va a demorar un poquito en lubricar, pero después ya va a entrar en una lubricación total en donde el motor se va a gastar muy poquito. Consulta para ustedes, me voy a quedar, tengo tanto sueño que ando diciendo tonteras. Me voy a quedar callado un momento y les voy a hacer la siguiente pregunta. Todos los que están conectados me pueden responder a través de la sección de preguntas. Ya. La pregunta es la siguiente. ¿Cuándo creen ustedes que se gasta más el motor? ¿Cuándo creen ustedes que se gasta más el motor en un funcionamiento normal?
Voy a quedar callado 3 minutitos y ustedes escriben la respuesta, ¿ya? ¿Cuándo creen ustedes que el motor se gasta más en su funcionamiento normal? Ya, me llegaron respuestas, así que vamos a ver qué dicen. Cuando sobreexigen la moto, ya podría ser una respuesta. Y Anaís Baitiere dice, se gasta más cuando uno acelera, por ejemplo, en carreras o así. Ya, bien, las dos andan cerca, pero la verdad es que no, fíjense. Fíjense que cuando más se gasta el motor de tu moto es cuando la echas a andar. Cuando el motor parte, tienen que pensar que el aceite, si tú dejas aceite, el aceite empieza a bajar, ¿ya? Y empieza a dejar el motor sin protección. Es por eso que es importante que el aceite que tú pongas en tu moto sea un aceite de buena calidad. ¿Por qué? Porque un aceite de buena calidad se va a quedar más tiempo pegado en las paredes del motor y cuando eches a andar la moto, el motor, ¿cierto?, se va a lubricar con mayor facilidad y va a andar o va a empezar su marcha, ¿cierto?, mucho mejor, ¿ya? ¿Por qué al principio, por qué cuando recién lo he hecho andar se gasta más que cuando lo acelero? Porque cuando ya lo estoy acelerando, se entiende que el vehículo ya debería estar caliente, ¿cierto? O cuando lo estoy exigiendo, el vehículo ya debería estar caliente y el aceite debería haber recorrido ya todos los lugares por donde tiene que pasar y debería estar lubricando de forma ya muy fluida. De hecho, cuando el motor ya se encuentra andando después de un rato, a eso se le llama lubricación hidrodinámica, ¿ya? Que significa que los ejes, ¿cierto? Y todo lo que está dentro del motor es como que estuviera flotando en aceite, ¿ya? Entonces, importante entender eso. Es por eso que cuando echamos a andar la moto, no deberíamos empezarla a acelerar al tiro, sino que deberíamos esperar, ¿cierto?, que ojalá se caliente, tome temperatura de trabajo y ahí recién salir, ¿cierto? Y si es que necesitamos salir con la moto fría, no acelerarla ni exigirla mucho en ese rato, ¿ya? Es muy importante entender eso y por eso es que no todos los aceites son iguales. Así, a simple vista, podríamos decir que sí, ¿cierto?
Johan Gómez dice, cuando el nivel está en el mínimo, el nivel de aceite me imagino que dices, estimado Johan. Eh, bueno, la verdad es que si el aceite está en el mínimo, también va a haber más desgaste, ¿ya? Porque al aceite también le va a costar más poder fluir y ir limpiando, por decirlo así, ¿ya? Pero fíjate que, como les digo, aunque el aceite esté nuevo, eh, siempre en las primeras partidas, ¿cierto? Después de haber estado mucho rato para la moto, un par de horas, por ejemplo, va a tener el problemita de que se va a gastar un poquito más que en todo el resto del funcionamiento, ¿ya? Así que ahí mucha atención a ese punto. Por eso es importante, queridos amigos, que la lubricación, ¿cierto?, sea con las pautas del fabricante y sea, ¿cierto?, adecuada, ¿ya? Que sea adecuada. El sistema eléctrico, el famoso sistema eléctrico. Dice, para empezar vamos a hablar de la batería. Dice, la energía eléctrica para las luces procede o viene de la batería, ¿cierto? Dice que la batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo y por lo tanto es peligroso para la piel. Al entrar en contacto con la ropa también podría destruirlo. Si falta líquido en la batería, póngale únicamente agua destilada. Algunas baterías no necesitan mantenimiento. En realidad, la mayoría de las baterías en la actualidad no necesitan mantenimiento. Se activan, se dejan funcionando y por lo general no fallan hasta que fallan y están listas para morir, ¿ya? Como información extra a lo que dice acá en el temario, ¿cierto? Les voy a contar que las baterías también se echan a perder, ¿ya? No solo cuando ya no cargan o se descargan fácil, sino que las baterías pueden sufrir daños, por ejemplo, que empiecen a dejar escurrir, ¿cierto? Lo que tienen en su interior, este ácido que si sale hacia afuera de la batería o si la batería se empieza a mojar de adentro hacia afuera, eh, es necesario sustituirla de forma urgente. Además, si la batería presenta deformación, también es necesario sustituirla de forma urgente. Además, si la batería se empieza a calentar por algún lado, también adivinen qué, es necesario cambiarla de forma urgente, ¿ya? Entonces, siempre ahí bien atentos a su batería, ¿ya? Si la batería presenta cualquiera de las cosas que le dije, cámbienla. No traten de hacerla durar más tiempo. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser peligroso. Para que ustedes sepan, las baterías, al igual que las baterías de los celulares, también estallan, ¿ya? O cuando la batería se hincha, por ejemplo, la batería del celular también se puede hinchar. Por lo tanto, ¿cierto? Si la batería se echa a perder de alguna forma, ustedes ven algo raro, mejor cambien. ¿Ya? Las baterías duran aproximadamente 3 añitos, ¿ya? Puede durar 2, puede durar 4, pero más o menos ese es el tiempo promedio. Por lo tanto, si yo veo que me empieza a dar un poquito de problema a los 3 años, mejor cambiarla y así evitamos quedar tirados, parados por ahí, ¿ya? Mucho ojo con el tema de las baterías, queridos amigos. Además, vamos a hablar también de los famosos fusibles. Ya ese es el último tema que vamos a ver hoy día. Les comento que los fusibles son unas pequeñas piezas así chiquititas y que son bien, pero bien baratas, ¿ya? ¿Por qué? Porque están destinadas a evitar los cortocircuitos. En realidad no lo evitan, pero hacen que en un cortocircuito el sistema no reciba más daños que el corte del fusible, ¿ya? Entonces, si a usted le pasa que el fusible se cortó por algún motivo, siempre reemplace por un fusible de iguales características. Los más comunes en las motocicletas son los fusibles rojos de 10 amperes. Los fusibles rojos de 10 amperes no pueden ser reemplazados por uno de 20 amperes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no vamos a estar protegiendo el sistema de la misma forma. Por lo tanto, si se me quemó el de 10 amperes, lo reemplazo por uno de 10 amperes, ¿ya? ¿Qué
pasa normalmente con las fallas eléctricas? Las fallas eléctricas se pueden dar de dos formas principalmente relacionadas con los fusibles. Pongámonos en este caso. Vamos en la moto, ¿cierto? Y de repente hay un tremendo hoyo. Nos caemos al hoyo. La moto se sacude mucho, ¿cierto? Y al sacudirse, se nos quema un fusible. ¿Por qué se nos quemó? Porque habían dos cablecitos, ¿cierto? Que iban así. Uno era negativo, el otro era positivo, y no tenían que tocarse. Por algún motivo terminaron tocándose y haciendo contacto. Y cuando pasó eso, nos quemó el fusible. ¿Ya? Cuando nos quemó el fusible, tenemos dos opciones de reparación. Obviamente, si se cortó un fusible, la moto dejó de andar. Ya, imaginemos que es el fusible que permite que la moto ande. Entonces pasamos el hoyo y la moto se paró. A mí me pasó, por eso les pongo este ejemplo. Yo tenía una moto bien destartalada en un momento y me pasó eso una vez. ¿Ya? Entonces pongámosle que yo me bajé, abrí el compartimento de los fusibles, cambié, ¿cierto? Cambié el fusible, ¿ya? Y la moto partió. Volvió a partir, me volví a subir a la moto, me fui. Saqué un fusible de 10 amperes quemado, de color rojo, y puse un fusible de 10 amperes nuevo, de color rojo, de las mismas características. La moto partió, seguí. ¿Qué pasa si yo me pasa lo mismo, pero yo le pongo un fusible nuevo y se vuelve a quemar? Ahí ya tengo un problema. ¿Por qué? Porque no puedo seguir la marcha normal. Ahí es el momento correcto para tomar una buena decisión. Si yo veo que le pongo un fusible nuevo y se vuelve a quemar, significa que la falla está presente en el sistema. Y que cuando pongo el fusible me lo quema porque la falla está presente en el sistema. ¿Por qué? Porque si esos dos cablecitos que se tocaron quedaron pegados, voy a tener una falla permanente que me va a estar quemando los fusibles permanentemente. En cambio, en el primer caso, ¿se acuerdan que les dije que pude seguir? Ahí estos cables se tocaron, quemaron el fusible y se separaron. En ese caso, no hay mucho que hacer que cambiar el fusible y seguir hasta cuando la falla vuelva a aparecer. A no ser que quiera hacerla revisar la moto, pero igual es difícil que se encuentre la falla si es que no está en ese momento. ¿Ya? En algunos casos puede ser difícil. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Si cambiaste el fusible y la falla se arregló y no volvió a aparecer, bacán, listo. Pero si cambiaste el fusible y se vuelve a quemar, y lo volviste a cambiar y se vuelve a quemar, entonces tienes que llevar la moto a un servicio mecánico. ¿Por qué? Porque el mecánico te va a decir, o te va a reparar la falla que hay, y nunca, por ningún motivo, debo cambiarle la capacidad al fusible. Les pongo un ejemplo. Pasa lo mismo, es decir, voy yo por la calle, ¿cierto? Se me quemó el fusible, puse uno nuevo y resulta que se me quema y se me quema y se me quema. Y yo para seguir el camino lo que hago es buscar un cablecito y en vez de ponerle el fusible, le pongo un cablecito. Lo que va a pasar ahí es que a lo mejor no se va a quemar el cablecito y quizás la moto va a seguir andando, pero el sistema va a estar trabajando a mayor temperatura del que puede soportar y a lo mejor 1 kilómetro más allá la moto va a volver a pararse, pero esta vez por una falla catastrófica, ¿cierto? Que me va a hacer tener que cambiar, en vez de solo el fusible y reparar la falla, tener que cambiar todo un ramal de cables que se derritió porque yo lo hice trabajar a más temperatura de la que podía soportar. Para que ustedes me entiendan, los fusibles se dañan antes de que se dañe el cableado o cualquier parte más cara de la moto, ¿ya? Fusible vale 100 pesos, un ramal de una moto te puede costar, no sé, 200, 300, 1 millón de pesos dependiendo de la moto. Entonces, ojo con eso, los fusibles se queman por algo, ¿ya? No los forcemos a trabajar de una forma inapropiada, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final nos va a salir mucho más caro,
¿ya? Importante entonces siempre tratar de evitar eh, manipular mal los fusibles. Si el fusible es de 10 amperes, se reemplaza solo por uno de 10 amperes y por ninguna otra cosa más, por nada del mundo. ¿Estamos claros, queridos amigos? Esto es muy importante porque les va a ahorrar plata en el futuro. Inclusive, yo les voy a decir que esto puede provocar inclusive un incendio que termine quemándoles la moto completa. Pasa que las motos, sobre todo cuando ya tienen sus años, empiezan a acumular residuos de aceite, residuos de gasolina por ahí entre medio, y resulta que cuando pasa esto con los cables que se calientan tanto, pueden pasar justo por una parte que está con un poco más de aceite, un poco más de combustible, y hacer que se prenda, ¿cierto? Y generar una reacción en cadena que termine quemándote toda la moto. La verdad es que en Chile, o en Santiago al menos, hay como 100 casos de vehículos que se prenden al año, ¿ya? Y que se queman al año por problemas relacionados sobre todo a fallas eléctricas, temas de fusible y todo eso, ¿ya? Queridos amigos, hemos llegado al final prácticamente de esta clase. Quiero que me hagan alguna duda o consulta y conversemos de eso en estos minutos que quedan. Quedan como 2 o 3 minutitos de clase. Nico, mira, no sé, si es que no son las mismas, son muy, muy, muy parecidas. Ya no te podría asegurar que sean exactamente las mismas porque en las pruebas municipales se van actualizando siempre, ¿ya? Y van entrando como preguntas nuevas. Es como un universo de miles de preguntas que tienen las municipalidades y que se van mandando, ¿cierto? Inclusive eh, es como que le llega a la municipalidad la prueba, ¿ya? Ni siquiera es como que la MUNI las tenga. Entonces, así es decir, como que es la misma, todas no, pero sí va a encontrar la inmensa mayoría las mismas preguntas o al menos muy, 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 muy parecidas, estimada Nick, ¿ya? Lo que sí te puedo asegurar, que practicar en la plataforma te va a asegurar, ¿cierto? Si es que lo haces bien y si es que haces por lo menos lo sientes a conciencia y si es que te empiezan a salir bien los tests en la plataforma, lo más seguro es que en la prueba municipal también te va a ir muy bien, ¿ya? Eso, estimada Nick. Anaís Baitiare. Lo que siempre les digo como método de estudio para el examen teórico específicamente, bueno, uno es ver las clases o conectarse a las clases, ¿ya? Porque la idea de las clases es que nos hagamos una idea, ¿cierto? Ahí un mix en nuestra cabeza de lo que necesitamos saber específicamente de motos, ¿ya? Y si esto lo juntamos con hacer muchos test, la fórmula es imbatible, ¿ya? Así que esa es como la gracia. Como les digo siempre, para estar bien preparado para el examen teórico, al menos hacer 100 test de forma completa de 35 preguntas, ¿cierto? Y a conciencia. En el test 80 más o menos ya no nos deberíamos equivocar en nada. En los primeros test, las preguntas que no entendemos o en la que nos equivoquemos, la anotamos, ¿cierto? La estudiamos para cuando nos vuelva a salir. Entonces, eso es muy importante, hacer muchos test. Yo les recomiendo unos 100 test por lo menos, ¿ya? ¿Alguna otra duda? Perdón. ¿Alguna otra duda, queridos amigos? ¿Alguna otra duda, queridos amigos?
Igualmente a ustedes, ya que les vaya muy bien, cuídense mucho. Recuerden que mi nombre es Ricardo Cornejo y que soy el instructor clase C teórico de acá de practicatest.cl. Ya, nos vemos, espero verlas mañana. Como les digo, les pido disculpas si estoy como un poquito soñoliento, pero de verdad que estas 2 semanas me ha costado, me ha costado empezar. Ya, cuídense, que les vaya muy bien. Nos vemos. Chao, chao.